Vamos bien, el día de hoy quiero compartirles la segunda parte de la serie que iniciamos el día de ayer, la semana pasada. Ya estoy, el tiempo me afectó un poquito, ¿ok? La semana pasada iniciamos una serie que llamamos Soy Simón, ¿ok? Y el día de hoy seguimos con esa segunda parte de este tema o de esta serie. Y el día de hoy quiero compartirles algo que he llamado fe que cambia lo imposible. Así que quiero preguntarles, ¿por qué las cosas siempre permanecen igual? ¿Por qué las cosas parece que no pueden cambiar? Hay personas que pueden decir, pastor, yo quisiera ver un cambio, yo quisiera hacer algo diferente, yo quisiera ver un rumbo diferente para mi familia, un rumbo diferente para mi vida, yo quisiera tener un cambio en mis finanzas, yo quisiera ver un cambio en mis relaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Sabe por qué? Porque tal vez no tenemos fe o no creemos que podemos cambiar las cosas. Mucha gente dice, estoy enfermo y no puedo sanarme, estoy deprimido y no puedo tener alegría, soy pobre y no puedo tener dinero, estoy solo y no puedo tener a alguien que me ame, soy infeliz, no puedo ser feliz, en fin. Pero no queremos quedarnos así, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? ¿Qué pasa si le digo que usted tiene el poder para cambiar las cosas? ¿Qué pasa si le digo que usted tiene el poder para decidir qué rumbo su vida va a tomar? Amén. Para preocuparse, para darse alegría, para hacerse rico, para encontrar el amor de su vida, para ser feliz. Usted lo puede hacer. Es más, vayamos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 23, dice Jesús le dijo, si puedes creer, dice, al que cree, algunas cosas les es posible. Dice que todo, pero ¿quién? Al que cree, dice que todas las cosas le es posible. Al que cree. Entonces, ahora, ¿sabe usted a quién le dijo Jesús esto? A un padre de familia cuyo su hijo estaba tan enfermo que normalmente tenía convulsiones incontrolables. Y que lo arrojaban, venía un demonio que lo atormentaba y lo arrojaba al fuego y al agua. Y Jesús le dice, si puedes creer, tienes el poder para cambiar esto. Amén. Tienes el poder para traer un cambio. Si tú puedes creer, le dice al papá de este muchacho. Ahora, déjeme decirles que el cambio nunca ha sido fácil para nosotros, los seres humanos. Amén. El cambio normalmente no es tan fácil como uno cree. Miren, una mujer que siempre cocinaba un pavo al horno en Thanksgiving, en el Día de Acción de Gracias, una ocasión su esposo le preguntó, pero ella hacía algo particular con el pavo, lo cortaba por la mitad y así lo metía en el horno. Y un día su esposo le preguntó, mi amor, ¿por qué siempre cortas el pavo por la mitad cuando lo metes al horno? Dijo ella, no sé, es que así lo aprendí de mi mamá. Así que ella quedó intrigada por eso y llama a su mamá y le dice, mamá, te tengo una pregunta. ¿Por qué es que siempre cortabas el pavo por la mitad para meterlo en el horno? Y su mamá le contesta, ¿sabes qué, hija? Nunca lo había pensado, es que así lo aprendí de tu abuela. Entonces ella cuelga con su mamá y por suerte su abuela todavía vivía. Le llama a la viejita y la viejita le dice, le hace la misma pregunta y la viejita le dice, ay, mi hija, la razón por la cual yo hacía eso era porque en aquel entonces teníamos un horno muy pequeñito y tenía yo que cortar el pavo por la mitad para que pudiera entrar en el horno. Pero qué bueno que ustedes el día de hoy tienen hornos grandes. ¿Se dan cuenta que el cambio
pareciera que es fácil, pero muchas cosas son porque siempre han sido así. Y uno piensa que no tiene el poder para cambiarlos. Porque uno nunca hace la pregunta, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Si estoy viviendo de esta manera, bueno, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué me está pasando esto que siempre me pasa? Escuchaba yo cuando era niño, escuchaba a un señor que fue un general allá en México, y siempre cargaba armas porque fue un general del ejército, en el Army o en la Armada de México, pero él nunca salía de su casa los días jueves, porque él dice que todos los jueves algo malo le pasaba a él. Dice, los jueves no puedo salir de mi casa porque siempre algo malo me pasa. Y tenía muchos años haciendo esto. Y como siempre esperaba lo malo los jueves, cuando salía cada jueves, adivinen qué pasaba. Malo, porque era lo que él estaba, su corazón estaba enfocado, su mente estaba enfocado en eso. Pero si usted está pasando por algo así, ¿se ha preguntado por qué me está pasando esto? Usted tiene el poder para cambiar las cosas. Jesús le dijo al padre de este muchacho, ¿sabes que tú tienes el poder? Al que cree, todo le es posible. Miren, la semana pasada comenzamos a mirar la vida de un hombre llamado Simón, que después se convirtió en Pedro, el gran apóstol Pedro. De la nada Dios le cambia el nombre de Simón, que significa Dios escucha, a Pedro, una piedra. Ahora, durante los siguientes años, este hombre luchó por convertirse de Simón a convertirse a Pedro. Luchó por convertirse, a hacer el cambio de su vida y no quedarse ahí con su nombre de Simón. Entonces, el día de hoy vamos a levantar a Simón, vamos a verlo, no lejos de donde Jesús lo conoció por primera vez. Él ha estado, para ese tiempo, él ha estado siguiendo a Jesús durante meses y ha visto muchas cosas asombrosas de Jesús. Ha visto milagros hechos por Jesús. Un hombre paralítico, por ejemplo, fue sanado. Él miró eso. Personas poseídas por los demonios fueron liberados. Él miró todo eso. Su suegra fue sanada. Él miró personalmente eso. Y por eso algunos dicen por ahí que él terminó negando a Jesús por esto, ¿verdad? No sé, porque le sanó a su suegra, pero es una broma. Pero incluso vio a Jesús detener una terrible tormenta en el mar a la orden de Jesús. Y escuchó él una de las enseñanzas más asombrosas de la historia. Cuando escuchó las bienaventuranzas, escuchó todo esto y escuchó a Jesús decir algo muy extraño a un ciego en Mateo capítulo 9, versículo 29, no lo vamos a leer. Cuando Jesús le dice a este hombre ciego que se haga con ustedes conforme a su fe, conforme a tu fe se ha hecho en las cosas. Y él escuchó esto, dijo, wow. Aparentemente este ciego creyó que podía ver, porque inmediatamente su vista fue restaurada. Pero él miró todo esto de primera mano. Ahora, en este momento, Simón está empezando a creer que su vida realmente puede cambiar si solo tiene fe para creer. Entonces, ahora encontramos a Simón acercándose a posiblemente la prueba más grande de su vida. Cuando Jesús acababa de alimentar a más de 5,000 personas, bueno, dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Cuando la Biblia dice sin contar mujeres y niños, quiere decir que estaban mujeres y niños allí, pero no los contaron, ¿ok? Pero supongamos que habían mujeres y niños, podían fácil el número ascender a que entre 15,000 a 20,000 personas, ¿no? Fácil. Y aquellos que tenían, por ejemplo, hijos como una marimba chapaneca, o verdad que tenían de 7, imagínense, ¿no? Pudiera ascender hasta más, pero supongamos que era más o menos alrededor de 15,000. Jesús alimenta a este grupo tan grande y después
de terminar, dice que despide a toda esta multitud. Jesús se para en la puerta, amén, como a veces trato de hacer, llegar ahí a la puerta y saludar a todo el mundo. Jesús trata de saludar a todo el mundo y despedirlos. Le toma mucho tiempo para hacer eso. Después decide ir a orar, así que le dice a sus discípulos que se adelantaran, cruzaran el mar de Galilea o el lago de Genezaret, que es un lago grande pero al mismo tiempo pequeño. O sea, es un lago grande, pero no es un lago enorme tampoco. Tuve la oportunidad de estar ahora en septiembre ahí y es un lago muy hermoso. Entonces, cuando le dice crucen del otro lado, les dice Jesús, después que terminó todo esto, y él fue y comenzó a orar, se metió a orar. Ahora, los envía entonces para que pasaran el mar, y más tarde él iba a encontrar con ellos, pero una tormenta severa se levanta de la nada. Ahora, la baja elevación del mar de Galilea hace que esto sea muy común. Ahora, los discípulos remaron toda la noche. Diga conmigo, toda la noche. O sea que ellos comenzaron a remar, posiblemente, no sé, muchos dicen, los eruditos piensan entre las 6, 7 más o menos de la noche, y remaron toda la noche. Supongamos que es a las 7 de la noche, ¿okay? Supongamos, salieron a las 7 de la noche, y dice la Biblia que, de hecho, vamos a leer, dice el versículo 25 del capítulo 14 de Mateo, dice, a eso de las 3 de la madrugada, dice. O sea que, ¿cuántas horas habían ellos remado? Es impresionante. Es impresionante que Jesús les dijo crucen del otro lado y ellos querían cruzar. Pero se levanta esa tormenta y no les permite salir. Y ellos estaban remando, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, estaban remando, y llegó un punto donde ahora pensaron que se iban a morir, porque no podían avanzar. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, dice, llenos de miedo, clamaron, dicen, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Wow, vean que esta declaración es poderosa. Pedro caminó sobre el agua. Ahora, pero el siguiente versículo nos explica lo que pasó. Dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Fíjense que dice que él se bajó por un costado de la barca. La barca más o menos era como, más o menos, según la barca que encontraron ahí en el mar de Galilea en tiempos de Jesús, era más o menos como de aquí para allá, más o menos. No era una barca grande, era una barca pequeña. Entonces se baja por el lado, por el costado, y él se baja y me imagino que, ¿verdad? ¿Sí, piso o no piso? O sea, me hundo o no me hundo, ¿verdad? Pero dice que se bajó y caminó sobre el agua. Y dice que caminó sobre Jesús. No nos dice cuánto tiempo caminó, no nos dice qué distancia caminó, pero nos dice que caminó sobre el agua. Imagínense, tormenta. Y dice que venía caminando, me imagino que venía riéndose. Pero algo pasó en el versículo 30. Dice, fíjense cómo dice el 30. Pero cuando vio el fuerte viento, miren, mientras él tenía sus ojos en Jesús, él caminó sobre el agua. Venía sonriendo. Pero cuando
quitó sus ojos de Jesús, dice el 30, cuando vio el fuerte viento. Para ver el viento, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Volteó por otro lado. Y cuando él volteó, miró el viento, miró las olas, miró, Pedro, ¿qué estás haciendo? Me imagino que él mismo se dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y cuando pasó eso, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Amén. ¿Les ha pasado que cuando están las tormentas de la vida, en vez de poner nuestros ojos en Jesús, volteamos a las tormentas y miramos a la tía Pancha, miramos a fulano de tal y comenzamos a hundirnos? Porque quitamos nuestros ojos de Jesús. Ahora, sigamos. Nada más estoy dando esto para que usted se meta un poquito en el texto en su casa. Y luego dice él, sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. Escuche bien eso. Entonces cuando Jesús lo levanta, le dijo, ¿por qué quitaste tus ojos de mí, Pedro? Venías muy bien. ¿Por qué quitaste tus ojos de mí? Y eso es una enseñanza para nosotros. Ahora, cuando suben la barca, dice que todo... Imagínese usted que estuviera en ese lugar. ¿Qué hicieron ellos? Cayeron de rodillas y adoraron a Jesús. Muchos eruditos piensan que este es el momento cuando definitivamente los discípulos por fin creyeron en Jesús. Wow. Acababan de ver a más de 15,000 personas ser alimentadas por dos peces y 5 panes. Pero es aquí cuando ellos verdaderamente adoraron a Jesús. Ahora, dice, entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. De verdad, miren esa la palabra que usan ellos. Ahora sí creemos que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué creen que aprendió Pedro de esta increíble experiencia? Número 1, 3 cosas. Número 1. Jesús está ahí incluso cuando no puedes verlo. Amén. Jesús está ahí incluso cuando no lo podemos ver. De primera impresión, esto pareciera una broma pesada. Pareciera que Jesús le estaba haciendo un prank. Amén. Pareciera que Jesús llegó caminando en el agua como para hacerles un prank, ¿verdad? Para ponerlo en YouTube. ¿Has visto los pranks que asustan a la gente? Amén. El otro día mi esposa me estaba enseñando uno de un esposo. Su esposa se puso una máscara así y lo despertó y el señor comenzó a gritar. Pareciera que Jesús estaba jugándoles una broma pesada. ¿Ok? Una figura fantasmal aparece caminando sobre el agua. Nunca en la vida ellos pensaron que Jesús iba a llegar de esa manera. Pero todo fue un momento de enseñanza para mostrarles que Él estaba ahí, incluso cuando no lo podemos ver. Esta ha sido nuestra promesa desde el principio. Cuando estamos pasando por las tormentas de la vida, cuando estamos pasando por las situaciones más difíciles y no lo vemos, chéqueme tantito, escúchame bien. Cuando usted y yo estamos pasando por un problema muy serio, déjeme decirle que no miramos a Jesús. Amén. Seamos honestos. Cuando usted está tirado en el hospital, cuando las cosas no le están saliendo bien, cuando todo parece terrible, no miramos a Jesús. Pero no importa, Él sigue ahí. Él nunca se va. Dice el libro de Génesis 28:15. Además dice, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido, dice el Señor.
Isaías 43, 1 al 2 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Y aquí viene lo interesante. Cuando pases, lo puse en diferentes colores para que usted lo pueda mirar. Cuando pases, no dice si pasas, no, dice cuando pases, porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida vamos a pasar por situaciones difíciles. Quisiéramos que eso no pasara, pero va a pasar. Quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por problemas, pero déjeme decirles que van a pasar. Vamos a prepararlos. Vamos a decirle, no importa, cuando pases, dice, por aguas profundas, yo estaré contigo. Wow. Cuando pases, una vez más, por ríos de dificultad, dice, no te preocupes, porque no te vas a morir ahí, no te ahogarás. Cuando, una vez más, pases por el fuego de la opresión, no te preocupes, no tengas miedo. Va a ser difícil, pero no te preocupes, porque no te quemarás. Las llamas no te van a consumir. Wow. Ahora, todo esto, estas promesas son para el pueblo de Israel, pero son para usted y para mí el día de hoy. Ahora, honestamente, no sé cómo la religión estropeó todo esto. Parece que la religión del hombre siempre dice: Dios te ama, pero es mejor que no te equivoques o estarás solo. Pero déjeme decirle que aun cuando somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si usted se ha equivocado, no le estoy aquí para aplaudir porque se equivocó. Estoy para decirle que a pesar de que usted se equivocó, Dios le está dando una nueva oportunidad, porque Él siempre está con nosotros. Amén. Wow. Jesús le dice a Pedro entonces: no te rindas. Eres más grande que esta tormenta. Ya no eres Simón, eres una piedra. Puedes lograrlo, Pedro. No quites tus ojos de mí. Ahora, nadie quiere pasar por momentos de miedos como este, pero Dios a veces nos habla más claramente en esos momentos. ¿Se ha dado cuenta de esto? Dios no le gusta pasarnos o que nosotros pasemos, mejor dicho, por situaciones difíciles. A Dios no es que no le gusta eso, pero muchas veces es en esos momentos difíciles que podemos escuchar la voz de Dios más claramente. Amén. Cuando nos va bien, cuando tenemos dinero, cuando todo nos sale bien, cuando tenemos, amén, tantas cosas que hacer, viajes que hacer, juguetes, amén, que compramos, los grandes, amén, carros, qué sé yo, lo que sea, y tenemos que ir a jugar con ellos, tenemos que salir. No puedo ir a la iglesia porque cuando nos va bien, muchas veces no escuchamos a Dios. Pero en los momentos difíciles, Señor, ayúdame, Señor. Pastor, oren por mí. Amén. Pastor, aquello. Dios, ahora sí. Y en esos momentos Dios nos habla y escuchamos la voz de Dios más claramente en esos momentos. Dice C.S. Lewis: Dios, dice, nos susurra en nuestro placer, pero nos grita en nuestro dolor. Amén. Miren, mi esposa Nadia, ella trabajaba como enfermera, es enfermera todavía, pero trabajaba como enfermera antes que viniera a ayudarme más con la iglesia, tiempo completo. Yo di un paso de fe de tiempo completo para venir tiempo completo en la iglesia, y no fue fácil. Pero llegó un momento en el ministerio, cuando la iglesia estaba creciendo, que ella siempre me ha ayudado, pero en esta ocasión yo le pedí a ella que me ayudara un poquito más. Ahora,
para esto debe entender que ella incluso traía más dinero que yo. O sea, ganaba, o sea, lo que ella ganaba o traía a la casa era mucho más de lo que yo traía. Y me ayudaba mucho con los gastos de la casa y todo lo demás. Pero llegó un tiempo donde necesitaba más apoyo, más ayuda, que siempre ella lo dio, pero ahora necesitaba más. Así que yo le pedí a ella que si podía dejar su trabajo y ayudarme con la iglesia más. Ella siempre ha sido su corazón. Así que nos sentamos a analizar las cosas. Nos sentamos, ahora ya no vamos a tener este cheque. Amén. Todo está bonito, pero ahora ya no vamos a tener este cheque. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con los pagos de la casa? Las cosas que tenemos. Así que decidimos dar un paso de fe. Amén. Decidimos dar un paso de fe. Y yo me acuerdo que en ese entonces le pedimos a Dios que nos ayudara. Señor, si eso es de ti, ayúdanos, muéstranos que tú estás con nosotros. Y en los primeros 6 meses, usted no sabe, pero en los primeros 6 meses, que ya no teníamos el cheque de ella, vimos la mano de Dios desde esa primera semana. Nos empezaron amigos de nosotros, amigos que viven en otros estados, en otros lugares, nos llamaban Enrique, Nadia, que hemos estado pensando en ustedes y estamos orando por ustedes. Aquí les mandamos un chequecito, $800, $500, $600, en serio. Amigos que ya tenía años que no hablábamos. Iglesias que empezaron a mandarnos cheques de $1,000. Amén. Incluso, creo que hasta el bill de la luz nos regresó $400 una vez. ¿Cuándo en la vida nos regresa dinero? Pero en ese tiempo empezamos a ver la mano de Dios. Decir, Señor, wow. Pero siempre es difícil dar el primer paso de fe. Creer en Dios. Amén. No es fácil. Ahora, esto es lo que sé. Él está ahí en algún lugar de la tormenta. Cuando estamos en medio de la tormenta, vemos la tormenta, pero no lo vemos a Él. Pero en un lugar de la tormenta, Él está ahí. Amén. Él está ahí. Él no se va. Amén. Como muchos de nuestros amigos. Él no se va. Él está ahí. Ahora, chequen esto. Él no cayó en un paracaídas a rescatar a los discípulos. Él caminó sobre las aguas a través de la tormenta. ¿Dónde vemos la mano de Dios? No es que viene a rescatarnos de la nada y sacarnos. No, Él camina sobre la situación para decirnos, mira tu situación, yo camino sobre ella. Amén. Mira lo que te parece que te va a matar. Quiero mostrarte que yo puedo caminar encima de tu situación y Él aparece en medio, a través de nuestro problema. Y de ahí viene y nos rescata. Wow. No le tenga miedo a las tormentas de la vida, porque incluso cuando no lo mira, Él está ahí. Número 2, ¿qué otra cosa que aprendió Pedro? Que Jesús creía en él. Y Dios y Jesús también cree en usted. Jesús cree en usted. Ahora, ¿por qué Jesús los hizo pasar por todo esto? Cuando tenía el poder para calmar el mar. Porque lo hizo de vuelta en el capítulo 8. ¿Por qué todo este ajetreo? ¿Por qué torturarlos? ¿Por qué asustarlos? ¿Por qué permitir que pasaran por todo eso? La respuesta es esta, miren. Porque sabía que Pedro era mejor que la tormenta. Porque sabía que Pedro tenía la capacidad para caminar sobre el agua. Sabía que Pedro podía hacerla. Él había estado tratando con él. Él sabía que de todos los 12 discípulos, si alguien se iba a animar para bajarse a caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, era precisamente Pedro. Y él tuvo que preparar todo esto para que Pedro diera el primer paso de fe. Ahora, Jesús no estaba bromeando cuando llamó Simón
le puso por nombre Pedro, piedra. No estaba bromeando. Todos cuestionaron por qué eligió a Simón, porque lo convirtió en uno de los principales discípulos. Pero Jesús sabía lo que nadie más sabía, y sabía que Pedro podía hacer lo imposible. Amén. ¿Sabía usted que él dice lo mismo de usted? Amén. Él tampoco está bromeando con usted. Dios lo trajo aquí para decirle: yo no estoy bromeando contigo tampoco, porque yo sé que tú tienes la capacidad, usted tiene la capacidad de caminar sobre sus problemas. Primera de Pedro 2:9 dice: porque ustedes son linaje escogido, dice. Si me pueden poner ahí, Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, dice, los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso, ¿para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos. Maravilloso significa milagrosos, hechos milagrosos. Ahora, los milagros deberían ser comunes en nuestra vida. Debería ser usted estar a la expectativa de un milagro el día de hoy. Amén. Estar a la expectativa. Yo sé que Dios puede hacerlo el día de hoy. Yo sé que hoy puede ser mi día. Hoy puede ser el momento cuando Dios cambie mis circunstancias. Porque recuerden que Jesús le dijo a este hombre ciego, que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga ustedes conforme ustedes creen. 100% seguro que su fe, no las circunstancias, será el factor decisivo en la forma en que las cosas resulten. Número 3, y con eso termino. Miren, fe más gracia es igual a milagro. Fe más gracia es igual a milagro. Algunas personas piensan que los milagros ocurren solo para unos pocos de los que hacen bien las cosas todo el tiempo. Es para fulano de tal. Son para los pastores, para los que predican, son para los que están metidos con el Señor. Aquellos que siempre oran, o que viven bien, que se comportan bien, aquellos que siempre tienen fe. Créame que yo muchas veces he estado lejos de esto y he tenido muchos milagros en mi vida. Y creo que Simón fue elegido para precisamente destruir este mito. No importa quién es usted, de dónde viene, cuál es su trasfondo cultural, académico o lo que sea. Dios puede hacer algo poderoso en usted. No importa de dónde viene, Dios lo puede hacer, porque Él es el que lo puede hacer. Amén. Ahora, aquí tenemos a un pescador rudo, sin educación, mal hablado, intemperante, que vive su vida por impulso. Pero Jesús le da una palabra de aliento y de alguna manera este hombre impulsivo cree que puede hacer lo que nadie ha hecho antes: caminar sobre las aguas. De repente él cree que puede hacer eso también y lo hace, pero no porque fuera una persona perfecta. Amén. Él nunca fue una persona perfecta. Le negó a Jesús después de esto. Pero aún así Jesús fue a buscarlo a la orilla del mar cuando se había equivocado y le hizo un desayuno y lo trajo y lo restauró, porque Jesús seguía creyendo en él aún cuando él se equivocó. Ahora, él acertó en una cosa. Una cosa acertó él: fe. Y ni siquiera lo entendió bien. Fíjense lo que dice. Veamos lo que sigue diciendo capítulo 14 de Mateo, versículo 27 al 29. Dice, voy a pitar a los músicos que me ayuden. Pero Jesús les habló de inmediato. Dice: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas, o sobre el agua. Ahora, en el griego esta parte, si eres tú, Señor, si eres tú, no es una pregunta. En el griego es una declaración. ¿Escuchó bien? O sea que
En el griego, esta parte no es que Pedro le estuviera haciendo una pregunta porque no sabía si era Jesús. No, cuando lo miró, cuando Jesús dice, yo soy, estoy aquí con ustedes, lo que él estaba diciendo es que Jesús, tú eres, pero ahora sí, permíteme que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús. Ahora, fe, tiene usted que dárselo a Pedro porque fue el único que caminó sobre las aguas de todos los discípulos, nadie más. Todo el mundo estaba temblando ahí. Ahora, ¿qué es lo opuesto de la fe? Duda, miedo. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Esto es lo opuesto de la fe. Pero es cuando entra la segunda mitad de su milagro. Fíjese lo que dice: sálvame, Señor, dijo. Gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Ahora, esto es la gracia de Dios. Aun cuando nosotros dudamos, la gracia de Dios viene a rescatarnos. Amén. La gracia de Dios viene a levantarnos, nos toma, nos levanta. Amén. No hay milagro sin gracia. Si usted cree que va a ser perfecto, no lo va a hacer. Tampoco le estoy diciendo que vaya y con esto lo tome como una excusa y hacer lo que sea. No, no, no. Porque la Biblia dice que nuestras buenas acciones son como un trapo de inmundicia. Tampoco le estoy diciendo esto para decir, pues voy a hacer lo que sea. No, tampoco, obviamente que no. Tal vez nunca lo hagamos bien, pero si tenemos fe y si damos el primer paso, Dios hará el resto. Si tenemos fe y damos el primer paso, Dios hará lo demás. Hace 9 años, casi en estos meses, mi esposa y yo estábamos en otra iglesia. Estábamos en una transición. Estábamos en una iglesia en Port Arthur y luego venimos aquí a Bowman a apoyar una iglesia. Estábamos apoyando. Desde el inicio le dije al pastor, estamos en una transición, nos vamos a ir. Así que nunca nos hicimos miembros porque no sabíamos qué tiempo íbamos a estar ahí y porque sabíamos que teníamos una asignación diferente. Pero mi mente, mi corazón estaba en Austin. Yo quería moverme en Austin. Yo le estaba diciendo a mi esposa, movámonos en Austin. Había conocido a un pastor ahí que estaba invitándome a participar o trabajar en la iglesia, una iglesia hermosa en Austin, y me gustaba la ciudad y yo quería moverme en Austin, pero Dios me cerró la puerta, me dijo que no. Así que mientras estábamos en esta iglesia, en esta transición, yo pasaba por este camino, por esta 69, y pasaba por este lugar, y casi alrededor de 8 meses pasé por acá y nada, tranquilo. Pero llegó un tiempo donde Dios me dijo, bájate de tu auto, bájate de la carretera y habla con ese pastor de esta iglesia. Amén. O sea, 8 meses y nada había pasado. Yo llegaba tranquilo a la iglesia, apoyaba, estaba ahí. Pero un día Dios me dijo, bájate y habla con el pastor. No lo hice. Pasó una semana, pasaba por aquí y Dios me dijo, bájate y habla con el pastor. Yo decía, este no es Dios, este no es Dios. Pasó otra semana, bájate y habla con el pastor. No, esto es Dios. 4ª semana, bájate y habla con el pastor. Y un día, exactamente en la Pascua del 2010, terminó un poquito temprano la iglesia donde estábamos. Mi esposa no había venido porque se había quedado con Sofía, que era más o menos, tenía como unos 5 meses más o menos. Y no sé cómo, pero llegué aquí. El servicio se estaba terminando aquí y pregunté a una de las personas, ¿cómo puedo hablar con el pastor? Y me dijeron, miren, aquí está uno de los pastores de aquí. Y uno de los pastores asociados, le dijo, ¿cómo puedo hablar con el pastor? Me dijo, mira, me dio un boletín de la iglesia. Ahí venía y se llama este número y hace una cita con el pastor. Así que el lunes, el día siguiente, llamé y me dieron una cita esa misma semana, jueves. Entonces me puse nervioso
empecé a orar: Señor, ¿qué le digo al pastor ahora? Pues que no lo conozco, no sé ni quién es, no sé nada. Yo tampoco investigué, tampoco busqué, nada, cero. Llegó el día y estaba muy nervioso. Salí temprano del trabajo y la cita era como a las 2 de la tarde. Llego aquí, estoy esperando para hablar con el pastor. Cuando llaman al pastor, o me llaman a mí, mejor dicho, para pasarme a la oficina del pastor, yo no sabía, yo no sabía qué decirle. Así que llego con el pastor y me recibe, y yo lo primero que le dije fue: pastor, mire, usted no me conoce a mí, ni yo lo conozco a usted, pero estoy aquí porque tengo un mes luchando con Dios que yo me bajara aquí y que hablara con usted. Así que, ¿qué quiere Dios? Dígame usted qué Dios le dijo a usted que me quiere decir a mí. Me dijo él, y me empezó a preguntar muchas cosas de mí, de mi familia. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Y le enseñé una foto de mi familia. Wow. Platicamos. Me dijo: ¿sabes qué? Quiero que vengas la próxima semana, este mismo día y este mismo horario. Quiero que traigas a tu familia y yo te voy a decir lo que Dios quiere. Vine con mi esposa y mi hija. Para cuando llegamos aquí, él y la pastora Susan nos estaban esperando. Ya no únicamente él. Y ahí él me dijo: ¿sabes qué, Enrique? Ya sabía mi nombre, porque dice, y cuando venía para acá, para esta iglesia, Dios me dijo que iba a abrir la iglesia hispana, porque lo he hecho en todos los lugares que ya he oído. Pero llegué aquí, Dios me dijo: vas a abrir una iglesia hispana también. Pero no pasó nada. La manera que yo trabajo con Dios, que yo no pongo en el periódico que ando buscando un pastor. No, Dios me los manda a mí. Y hace un mes, antes que llegaras, Dios me dijo: Randy, ya tengo a la persona correcta para la iglesia en español. Fue el mes cuando Dios empezó a decirme. Y dice, pero 2 semanas antes que llegaras me dijo: ok, viene de camino hacia ti, prepárate. Y tú llegaste. Amén. Así que nos enseñaron los edificios, nos enseñaron la iglesia. Dijeron: ¿sabes qué? Ven, y quiero que estés aquí unos meses para que veas la cultura de la iglesia y aprendas, veas, y posteriormente vamos a abrir la iglesia en español. Y un 5 de septiembre del 2010 abrimos en español aquí sin nadie, pero abrimos. Amén. Ahora, les soy sincero, cuando yo estaba aquí, cuando yo llegué a la oficina, yo quise salirme, porque me preguntó cuando estaba ahí: ¿vienes a esta iglesia? No. Pero ¿tienes familiares aquí? No. ¿Nunca has venido aquí? No. ¿No conoces a nadie de esta iglesia? No. No lo conozco a usted, no conozco a nadie. Ok, me dijo: ok. Simplemente me bajé de la barca. Amén. Simplemente yo no sabía lo que estaba haciendo, pero me bajé de la barca y dije: voy a dar un paso de fe. Señor, si eres tú, que es decir, yo sé que eres tú, permíteme caminar hacia allá. Amén. Dios le está diciendo a usted, mire, termino. Dios le está diciendo a usted: salte de la barca. No te quedes donde están la mayoría, los 11 discípulos ahí temblando de miedo. Mírame a mí. Camina sobre tus situaciones. Amén. Camina sobre tus situaciones. Da un paso de fe. Salte de la barca. Da un paso de fe. Es tiempo de salir de ahí.
Hay personas que pueden estar años en una circunstancia. Dios te dice, da un paso de fe, ven hacia mí. No está diciendo que huyas de la situación, simplemente da un paso hacia mí, ven hacia mí, pero salte de ahí.